Por Pichincha, Yairén Noriega. Señora Presidenta, colegas asambleístas. Hoy más que en ningún otro momento en la historia, el contexto pospandemia exige a los estados reflexionar sobre la desigualdad y la redistribución de la riqueza orientada sobre todo a garantizar condiciones de vida digna para todos y todas. En el Ecuador de Moreno, el discurso oficial durante la pandemia era que todos arrimemos el hombro para salir de la crisis, pero para sorpresa de la gente, mientras algunos de nuestros familiares morían en las filas de hospitales colapsados, los trabajadores sufrían para llegar a fin de mes, un grupo de élites económicas no solo no arrimó el hombro, sino que sobre todo obtuvo ganancias extraordinarias a costa del bienestar de toda la sociedad. De acuerdo con UNICEF, en Ecuador, 3 millones de niños y adolescentes cayeron en pobreza multidimensional al término del año 2020, al mismo tiempo que los grandes bancos de este país tuvieron utilidades por 300 millones de dólares en el mismo año. Este panorama con el gobierno de Lasso parece no cambiar y por el contrario, este proyecto de ley lo que pretende es agudizar aún más esas desigualdades, haciendo que sea la clase trabajadora quienes paguen la crisis. Asambleístas y ecuatorianos, la Comisión de Desarrollo Económico no ha realizado los cambios relevantes a este proyecto de ley porque claramente los textos los sigue escribiendo el Ministerio del FMI. Perdón, el Ministerio de Finanzas. Hemos visto cómo vergonzosamente estos funcionarios les vienen a hablar al oído a determinados asambleístas que a la hora de votar son parte del bloque de poder que desgobierna este país. Sobre el impuesto a la renta, la deducción por gastos de educación, salud, vivienda, alimentación, que hoy llega hasta $14,725, con la reforma propuesta por el gobierno del desencuentro, será de máximo $1,000. Esto constituye claramente un golpe a las familias trabajadoras de este país, pero sobre todo a los hogares que tienen 2 o 3 hijos y que hacen uso de las excepciones completas en servicios de salud, educación, transporte, vivienda, vestimenta, entre otros. Para ser más específica, en el proyecto original del Ejecutivo se propuso una fórmula de cálculo que mantenía unos porcentajes entre el 20 y el 10% para una rebaja del impuesto a la renta por concepto de gastos personales. Para segundo debate, el presidente Lasso, aduciendo que escuchó las críticas de la clase media, subió el monto de ingreso para la aplicación de la reducción de este impuesto. Sin embargo, a la vez redujo los porcentajes entre un 10 y 5%. En resumen, la afectación, colegas asambleístas, sigue siendo la misma. El presidente Lasso nos cree tontos, porque con el nuevo método de cálculo una persona con unos ingresos de más de $2,600 pasa a tributar de $387 a $1,387, es decir, un incremento de $1,000 al año. Esto genera claramente un impacto negativo para la economía de los ecuatorianos, a pesar que el gobierno, al menos en el discurso, dice que su intención es reactivar la economía. Dice también que este proyecto de ley que cobra más impuestos a apenas el 3.4% de la población económicamente activa, es decir, 273,000 personas trabajadoras. Sin embargo, la afectación supera las más de 600,000 personas porque cuando se afecta el ingreso de un padre o una madre de familia, todo un hogar termina estando afectado. Acá, colegas asambleístas, la pregunta fundamental es: ¿los impuestos que el presidente Lasso está proponiendo a la clase media servirán para incrementar el presupuesto a salud o a educación? La respuesta claramente es no. El presidente Lasso no especifica en qué se va a invertir el dinero que se pretende recaudar con esta ley. Por el contrario, mediante la disposición general sexta, estipula que estos recursos no serán tratados como ingresos permanentes. ¿Qué quiere decir esto, colegas asambleístas? Que el dinero recaudado no servirá para salud y educación, sectores con fuertes recortes en la proforma presupuestaria 2022. El gobierno del encuentro cobra más impuestos a los hogares y no brinda mejores servicios en salud y educación.
Qué distinto del gobierno de la Revolución Ciudadana, colegas asambleístas, en donde se cobraba a las élites de este país, pero se garantizaba el derecho a la salud y a la educación del pueblo ecuatoriano. Sí hay alternativas, claro que las hay, colegas asambleístas. El informe de minoría presentado por Carlos Zambrano plantea recaudar más recursos que el proyecto de gobierno. Si logramos que la mitad de los 300 grupos económicos de este país, es decir, solo quienes hoy no pagan ni el 2% de sus ingresos como impuesto efectivo a la renta, tributen lo que corresponde, lograríamos un ingreso permanente de 1.322 millones de dólares anuales. La asambleísta Natalia Arias mencionaba que esta ley tiene rostro humano. Y sí que tiene rostro humano, tiene el rostro de los hijos de Guillermo Lasso, quienes serán beneficiarios directos de esta ley que propone en el artículo 42 eliminar la herencia al aumentar una reducción del 50 al 100% de este impuesto para los hijos de los súper ricos de este país. Esto constituye entonces un perjuicio para el Estado de más de 20 millones de dólares. En resumen, esta ley propuesta por el gobierno golpea con impuestos a los trabajadores y genera más privilegios para los ya privilegiados en este momento. Nos acusan de ser una oposición golpista y claramente no lo somos, colegas asambleístas, porque estamos aquí dando la cara y proponiendo a través de un informe de minoría alternativas reales y alternativas viables para salir de la crisis. Si cumplir con el mandato popular y cuidar los intereses de las grandes mayorías es conspiración y terrorismo, entonces el presidente Lasso tiene un problema, porque tiene que revisar el significado de democracia y de oposición en un país que tiene un sistema democrático. El informe de mayoría asambleístas debe ser desechado y se debe dar paso a votar por el informe de minoría que sí plantea una alternativa que no golpea a las clases medias y a los sectores populares. Este país no puede seguir perdiendo para que unos pocos ganen. No compremos el discurso de que no hay alternativas para salir de la crisis cuando este país pierde anualmente más de 7.000 millones de dólares en evasión y evasión de impuestos. Gobernar es decidir, colegas asambleístas. Quienes gobiernan deben elegir entre las personas empobrecidas, las mujeres, las madres, los estudiantes y la clase trabajadora, o los banqueros que no conforme con tener su plata escondida en guaridas fiscales, nos asfixian a diario con multas e intereses en la peor crisis económica de la historia del Ecuador. No podemos seguir viviendo en un mundo que sacrifica la vida del 99% de la población para preservar las ganancias del 1% restante. Los derechos de hoy son luchas de ayer y las luchas de hoy son derechos de mañana. Por eso estamos aquí, colegas asambleístas, luchando el día de hoy para construir un nuevo pacto social que resulte en sociedades más justas con los que menos tienen. Muchas gracias. Escuchamos la intervención